Hablemos de un tema recurrente en la política europea, la idea de que Europa necesita su propia inteligencia artificial. Este es un mensaje que escuchamos de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, del CEO de Mistral AI, y de varios políticos y ejecutivos tecnológicos en todo el continente. El mensaje es que Europa se está quedando atrás en la carrera de la IA frente a Estados Unidos y China, y que esto es una amenaza existencial para la prosperidad, los valores y la soberanía europea. A primera vista, este argumento parece razonable. Estados Unidos tiene OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta, Microsoft. China tiene Baidu, Tencent, Alibaba, ByteDance, DeepSeek. ¿Qué tiene Europa? Un puñado de startups como Mistral, DPL, Aleph Alpha, y mucha preocupación sobre la regulación. La brecha es real. La pregunta es qué significa y a quién sirve. Desde una perspectiva marxista-leninista, el marco de este debate nos dice más sobre los intereses de clase que sobre la tecnología. El llamado a la soberanía europea en IA no viene de la clase trabajadora europea. Viene de la clase capitalista europea, de los ejecutivos e inversores que quieren una parte del pastel de ganancias de la IA que actualmente está siendo devorado por el capital estadounidense y chino. Von der Leyen no habla como un árbitro neutral de los intereses europeos. Habla como la representante política del capital europeo, impulsando un programa que canalizaría miles de millones de euros de dinero público hacia empresas privadas de IA bajo el estandarte de la autonomía estratégica. La UE ya ha anunciado planes para movilizar 200.000 millones de euros para inversión en IA bajo lo que llama la iniciativa InvestAI. Esto incluye un nuevo fondo de 20.000 millones de euros para gigafábricas, enormes centros de datos que serán construidos y operados por empresas privadas. Analicemos que compran realmente 200.000 millones de euros. Compran centros de datos que consumen tanta electricidad como ciudades enteras. Compran miles de GPUs fabricados por Nvidia, cuya capitalización de mercado recientemente superó a todo el mercado de valores alemán. Compran servicios de computación en la nube de Amazon, Microsoft y Google, que serán los principales beneficiarios de esta construcción de infraestructura incluso bajo un marco de soberanía europea. Compran contratos de consultoría para McKinsey y Accenture. Muy poco de ese dinero irá a los trabajadores. Muy poco irá a servicios públicos. La gran mayoría fluirá hacia los accionistas y ejecutivos de las empresas que ganen los contratos. Seamos claros sobre lo que esto significa. Dinero público, extraído de los trabajadores europeos a través de impuestos, será entregado a algunas de las corporaciones más grandes del continente para construir infraestructura que esas corporaciones poseerán y de la que se beneficiarán. Esto no es socialismo. Esto es capitalismo de Estado, el uso del poder estatal para subvencionar la acumulación de capital privado. La retórica de la soberanía digital está diseñada para vender este programa al público europeo. ¿Quién podría estar en contra de la soberanía? ¿Quién quiere que Europa sea una colonia de los gigantes tecnológicos estadounidenses? El argumento es que sin IA europea, el continente dependerá de empresas estadounidenses como OpenAI y Google, que impondrán sus valores, sus precios, su control sobre los datos y la infraestructura. Esta es una preocupación real, pero plantea el problema como uno de geografía en lugar de clase. El problema no es que las empresas estadounidenses controlen la IA. El problema es que las empresas capitalistas controlan la IA, punto. Ya sea que el jefe esté en California o en Berlín, el trabajador sigue siendo explotado. Ya sea que el centro de datos esté en Virginia o en Frankfurt, las ganancias siguen yendo a los accionistas. La estrategia de IA de la Comisión Europea es fundamentalmente una estrategia para crear campeones tecnológicos europeos que puedan competir globalmente. Esta es la misma lógica que produjo Airbus, que produjo el sistema de satélites Galileo, que produjo una docena de otros proyectos europeos de política industrial. Estos proyectos han logrado crear corporaciones europeas rentables, pero no han mejorado las condiciones materiales de la clase trabajadora europea. Los trabajadores de Airbus hacen huelga por mejores salarios. Galileo es utilizado por la OTAN para fines militares. Los beneficios de la política industrial europea fluyen hacia arriba, hacia el capital, no hacia abajo, hacia el trabajo. Mistral AI es presentada como la gran esperanza de la IA europea. Fundada por antiguos investigadores de Meta y Google, con sede en París, Mistral ha recaudado más de 1.000 millones de euros en financiación y está valorada en casi 6.000 millones. Su CEO Arthur Menz aparece junto a von der Leyen en las cumbres de IA para discutir la soberanía digital europea. Mistral se ha posicionado como la alternativa de código abierto a OpenAI, lanzando modelos que cualquiera puede descargar y ejecutar. Esto le ha valido elogios de la comunidad tecnológica y de los políticos europeos que ven el código abierto como una forma de nivelar el campo de juego con los gigantes tecnológicos estadounidenses. Pero analicemos a Mistral a través de una lente de clase. Mistral es una startup respaldada por capital de riesgo. Sus inversores incluyen Andreessen Horowitz, Litchfield Venture Partners y el banco estatal de inversión francés Bifrance. Estos no son actores neutrales que trabajan por el bien común. Son instituciones financieras que buscan el máximo retorno de sus inversiones. La estrategia de código abierto de Mistral no es un acto de generosidad. Es una estrategia competitiva, una forma de construir participación de mercado, atraer desarrolladores y mercantilizar la capa de infraestructura de IA mientras se venden servicios premium, las empresas. Es un modelo de negocio bien conocido. Regala la maquinilla de afeitar, vende las hojas. Mistral regala los modelos, pero vende el soporte empresarial, el ajuste fino, las implementaciones personalizadas, el acceso al API alojado. La participación del Estado francés a través de Bifrance es particularmente interesante. Francia ha practicado durante mucho tiempo una forma de capitalismo de Estado donde el gobierno apoya activamente a los campeones nacionales a través de inversión directa, subvenciones y contratación preferencial. Esto se presenta como un proyecto patriótico, como Francia defendiendo su independencia tecnológica. Pero es colaboración de clases. El Estado francés utiliza el dinero de los contribuyentes para reducir el riesgo de la inversión privada en IA, absorbiendo las pérdidas mientras los inversores privados capturan las ganancias. Esto no es único de Francia. Todos los países europeos hacen alguna versión de esto. Pero es importante llamarlo por lo que es, la socialización del riesgo y la privatización de las ganancias en el sector de la IA. La cumbre de acción sobre IA donde hablaron von der Leyen y Menz es en sí misma un evento revelador. Estas cumbres reúnen a jefes de Estado, ejecutivos tecnológicos y un puñado de académicos para discutir el futuro de la IA. Lo que está sistemáticamente excluido de estas conversaciones es la voz del trabajo. No hay representantes sindicales en la cumbre de acción sobre IA. No hay delegados trabajadores discutiendo cómo la IA afectará el empleo, las condiciones laborales o los salarios. La suposición es que el desarrollo de la IA es un asunto que el capital y el Estado deben decidir, y se espera que el trabajo se adapte a cualquier cambio impuesto desde arriba. El impacto de la IA en el empleo es una de las cuestiones de clase más urgentes de nuestro tiempo. Todos los estudios importantes predicen un desplazamiento significativo de empleos debido a la automatización. El McKinsey Global Institute estima que para 2030, hasta el 30% de las actividades laborales podrían automatizarse, afectando a cientos de millones de trabajadores en todo el mundo. En Europa, el sector de servicios, la manufactura, la logística y el trabajo administrativo son todos vulnerables. La Comisión Europea reconoce estos riesgos en sus documentos de estrategia de IA, pero no ofrece nada más que promesas vagas de reciclaje y mejora de habilidades. El reciclaje laboral es la respuesta neoliberal a cada crisis del trabajo. El problema no es que tu trabajo fue automatizado. El problema es que te faltan las habilidades para conseguir uno nuevo. Este marco coloca la carga del ajuste enteramente sobre el trabajador mientras absuelve al capital de cualquier responsabilidad por la disrupción que causa. La realidad es que la automatización impulsada por la IA bajo el capitalismo no reducirá las horas de trabajo, ni mejorará la calidad de vida. Intensificará la explotación. Los trabajadores que conserven sus empleos tendrán que producir más rápido, con menos, monitoreados por sistemas de IA que rastrean cada pulsación de tecla y cada pausa para ir al baño. Los trabajadores que pierdan sus empleos serán arrojados a un mercado laboral que tiene cada vez menos posiciones estables, forzados al trabajo contratos de medio tiempo o desempleo permanente. Las ganancias de los aumentos de productividad fluirán a los accionistas de las empresas que despliegan la IA, no a los trabajadores cuyo trabajo hizo posibles esas ganancias. Este es el carácter de clase del debate sobre la IA. Las preguntas que se hacen son, ¿cómo puede Europa competir? ¿Cómo podemos construir capacidades soberanas de IA?
¿Cómo podemos regular la IA para mantenerla segura? Las preguntas que no se hacen son, ¿quién posee la IA? ¿Quién la controla? ¿Quién se beneficia de ella? ¿Quién es desplazado por ella? Estas son preguntas de clase, y son sistemáticamente evitadas en el discurso dominante. El concepto de soberanía digital merece un examen crítico. Soberanía en el sentido clásico significa la autoridad suprema de un Estado sobre su territorio. La soberanía digital extiende este concepto al ámbito digital, argumentando que los Estados deberían tener control sobre su infraestructura digital, datos y capacidades tecnológicas. En la superficie esto parece progresista. Contrarresta el dominio de las plataformas tecnológicas estadounidenses y las prácticas extractivas de datos del capitalismo de vigilancia. Pero la soberanía digital articulada por von der Leyen y la Comisión Europea no se trata de empoderar a las personas, se trata de empoderar al capital europeo para competir con el capital estadounidense y chino. La agenda de soberanía digital de la UE incluye cosas como el GDPR, la Ley de Servicios Digitales, la Ley de IA, la Ley de Datos y la Ley de Mercados Digitales. Estas regulaciones se presentan como protectoras de los ciudadanos europeos contra los excesos de las grandes tecnológicas, y proporcionan algunas protecciones, particularmente en torno a la privacidad y los derechos de datos. Pero también sirven para crear un foso regulatorio que beneficia a las grandes corporaciones europeas a expensas de competidores, más pequeños y rivales extranjeros. El GDPR es un ejemplo perfecto. Fue aclamado como una regulación de privacidad histórica cuando se aprobó en 2016. Y ha dado a los individuos más control sobre sus datos personales. Pero también ha impuesto costos masivos de cumplimiento que afectan desproporcionadamente a las pequeñas y medianas empresas mientras son absorbidos fácilmente por las grandes corporaciones. El resultado es que el GDPR ha afianzado la posición de las grandes empresas tecnológicas que pueden permitirse equipos legales costosos mientras dificulta que nuevos participantes compitan. Esto no es un error. Es una característica. La regulación bajo el capitalismo siempre favorece a los grandes actores que tienen los recursos para cumplir, creando barreras de entrada que protegen a los incumbents. La ley de IA está siguiendo el mismo patrón. Impone requisitos regulatorios escalonados basados en el nivel de riesgo, con los requisitos más estrictos para los sistemas de IA de alto riesgo. Las empresas mejor posicionadas para cumplir con estos requisitos son las más grandes, las que tienen más capital, más abogados, más poder de cabildeo. Las startups más pequeñas y las empresas no europeas tendrán dificultades. Así es como la regulación funciona como una herramienta de competencia capitalista, no como una herramienta de protección pública. Ahora abordemos la cuestión del código abierto en IA, que es central en la narrativa europea de soberanía en IA. Mistral es celebrada por lanzar modelos de código abierto. La Comisión Europea ha elogiado el código abierto como una forma de democratizar la IA y reducirla, dependencia de las grandes tecnológicas. Pero el código abierto bajo el capitalismo tiene un carácter dual. Por un lado hace que la tecnología sea más accesible, permitiendo a desarrolladores de todo el mundo usar y modificar modelos de IA sin pagar tarifas de licencia. Por otro lado, el código abierto es utilizado por grandes corporaciones para capturar participación de mercado, mercantilizar complementos y construir ecosistemas que atrapan a los usuarios. El lanzamiento de los modelos llama por parte de Meta es instructivo. Meta regala sus modelos gratuitamente, gastando miles de millones en investigación y desarrollo de IA. ¿Por qué haría esto una corporación? No por generosidad. Meta lo hace porque la IA de código abierto socava la posición competitiva de sus rivales mientras fortalece el ecosistema de Meta. Cuantas más personas usen Llama, más dependientes se vuelven de la infraestructura de Meta, sus servicios en la nube, sus asociaciones de hardware. La misma lógica se aplica a Mistral. Su estrategia de código abierto genera buena voluntad y presencia en el mercado mientras la empresa monetiza, a través de servicios empresariales y APIs alojadas. El argumento de que Europa necesita su propia IA para proteger los valores europeos es particularmente hueco. Los valores europeos bajo el capitalismo incluyen explotación, imperialismo y dominación de clase. La Unión Europea es un club capitalista, una institución diseñada para facilitar la libre circulación del capital y la supresión de la militancia laboral. Su estrategia de IA reflejará estos valores. La ley de IA, la ley de servicios digitales, todas estas regulaciones están diseñadas para gestionar las contradicciones del capitalismo digital, no para superarlas. Impondrán algunas restricciones a las prácticas más depredadoras de las grandes tecnológicas mientras dejan intactas las relaciones de poder fundamentales. El CEO de Mistral, Artur Mensch, ha dicho que Europa necesita construir su propia IA para proteger su diversidad cultural y lingüística. Este es un argumento convincente en la superficie. El dominio de los modelos de IA en inglés entrenados principalmente con datos estadounidenses representa una forma de imperialismo cultural. Un modelo que entiende mejor la cultura francesa, alemana o polaca, que puede procesar un lenguaje más matizado, que refleja las sensibilidades europeas, es genuinamente valioso. Pero de nuevo, la pregunta es quién controla esta infraestructura y quién se beneficia de ella. Y consideremos también la base material de la industria de la IA, algo que la narrativa de soberanía convenientemente ignora. El hardware que impulsa la IA depende de minerales de tierras raras extraídos en el sur global en condiciones atroces. Cobalto de la República Democrática del Congo, donde niños trabajan en minas por centavos al día. Litio de Chile, donde las operaciones mineras drenan los territorios indígenas de agua. Tierras raras de China, procesadas en instalaciones que envenenan a los trabajadores y al medio ambiente. La cadena de suministro global de la IA está construida sobre extracción colonial y superexplotación. La soberanía europea en IA no cambia nada de esto. Ya sea que los chips vayan a un centro de datos estadounidense o europeo, el niño congoleño que extrae cobalto sigue sin recibir nada. La comunidad indígena chilena a la que roban el agua sigue sin recibir nada. La soberanía europea es soberanía para el capital europeo, no para la clase trabajadora global. Un modelo de Mistral entrenado en lenguas y datos europeos sigue siendo un activo propietario propiedad de una empresa privada responsable ante sus inversores de capital de riesgo. Será desplegado de maneras que maximicen el valor para los accionistas, no de maneras que sirvan a los trabajadores y comunidades europeas. Si Mistral desarrolla un asistente de IA en francés, cobrará a las empresas francesas por el acceso. Lo entrenará con datos extraídos de usuarios franceses. Venderá información a anunciantes y aseguradoras. El valor cultural de la diversidad lingüística está subordinado al motivo de ganancia. También hay una dimensión global en el debate sobre la soberanía europea en IA que merece atención. El impulso de Europa por la soberanía en IA ocurre junto a impulsos similares en India, Brasil, Japón y otros países. Cada uno de estos proyectos se presenta como una defensa de los intereses nacionales o regionales contra el dominio tecnológico estadounidense. Pero colectivamente representan una fragmentación del panorama global de la IA a lo largo de líneas capitalistas. En lugar de un esfuerzo global unificado para desarrollar la IA en beneficio de la humanidad, obtenemos bloques capitalistas en competencia, cada uno construyendo su propio jardín amurallado, cada uno tratando de capturar los beneficios de la IA para su propia clase dominante. Esta fragmentación es peligrosa. Lleva a un arbitraje regulatorio, donde las empresas buscan la jurisdicción más permisiva. Lleva a una carrera hacia el fondo en estándares de seguridad, donde el imperativo de competir anula las preocupaciones sobre la seguridad y ética de la IA. Lleva a la militarización de la IA en rivalidades interimperialistas, donde las capacidades de IA se ven a través del lente de la seguridad nacional y la ventaja militar. La cumbre de acción sobre IA donde habló von der Leyen no fue solo sobre economía. Fue sobre posicionar al capital europeo para la competencia geopolítica venidera sobre la IA, una competencia que se librará tanto en el ámbito militar como en el económico. La narrativa de la soberanía europea en IA se basa en un engaño fundamental, que existe algo como el capitalismo europeo con rostro humano. Este es el mito de la economía social de mercado, la idea de que el capitalismo europeo es de alguna manera más ético, más regulado, más humano que las variedades estadounidense o china. Este mito sirve para legitimar la explotación de los trabajadores europeos mientras se presenta como algo diferente a la explotación. Los trabajadores europeos siguen siendo explotados. Las corporaciones europeas siguen extrayendo plusvalía. Los estados europeos siguen sirviendo a los intereses del capital. El debate sobre la soberanía en IA es una distracción de la pregunta real, que no es si Europa puede construir una IA competitiva, sino si la IA puede ser construida y desplegada de una manera que sirva a la clase trabajadora y al planeta. La respuesta a esa pregunta bajo el capitalismo es no.
La IA bajo el capitalismo siempre será usada para automatizar trabajos, para intensificar la vigilancia, para concentrar la riqueza y el poder. La forma que esto tome puede diferir entre Estados Unidos y Europa, pero la sustancia es la misma. ¿Cómo sería un enfoque genuinamente progresista de la IA? Comenzaría de la premisa de que la IA es un producto social, construido sobre datos generados colectivamente e investigación financiada públicamente. Reconocería que los beneficios de la IA deben distribuirse según la necesidad, no según la propiedad. Priorizaría usos de la IA que reduzcan las horas de trabajo, mejoren la atención médica, aborden el cambio climático y expandan las capacidades humanas, en lugar de usos que aumenten las ganancias corporativas y la vigilancia estatal. Colocaría el desarrollo de la IA bajo control democrático, con trabajadores y comunidades teniendo una voz real en cómo se despliega la tecnología. Consideremos cómo sería un enfoque socialista de la IA en la práctica. Primero, todos los datos de entrenamiento de IA serían tratados como un bien común público, no como un recurso privado para ser extraído y monetizado. Los datos generados por millones de usuarios de Internet europeos, sus búsquedas, sus publicaciones, sus fotos, sus mensajes, son producidos colectivamente. Bajo el capitalismo son robados por las corporaciones y convertidos en productos. Bajo el socialismo serían gobernados democráticamente, con reglas claras sobre cómo pueden ser utilizados y quién se beneficia. Segundo, la infraestructura informática, los centros de datos, los chips, la energía, serían de propiedad pública y operados por trabajadores. No por empresas privadas responsables ante los accionistas. Esto aseguraría que el desarrollo de la IA sirva a las necesidades sociales, no a los márgenes de ganancia. Tercero, los algoritmos mismos serían desarrollados a través de instituciones públicas de investigación y cooperativas, de trabajadores, no a través de startups financiadas por capital de riesgo que deben priorizar el crecimiento y las estrategias de salida sobre la seguridad y el beneficio social. Cuarto, las decisiones sobre qué aplicaciones de IA desplegar se tomarían a través de procesos democráticos que incluyan a trabajadores, comunidades y las personas afectadas por ellas, no a través de juntas directivas corporativas o cumbres a puerta cerrada con jefes de Estado y ejecutivos tecnológicos. Nada de esto está sobre la mesa en el debate actual. Toda la discusión sobre la soberanía europea en IA toma el marco capitalista como dado. La única pregunta es qué bloque capitalista llega a dominar. Y ese es precisamente el punto. El debate sobre la soberanía es un debate entre diferentes facciones del capital sobre cómo dividir el botín, de la revolución de la IA. La clase trabajadora no es participante en este debate. Somos la materia prima, los datos de entrenamiento, la mano de obra desplazada, los consumidores a ser capturados. No somos los sujetos de la soberanía de la IA. Somos sus objetos. Hasta que logremos eso, el debate sobre la soberanía europea en IA seguirá siendo lo que es, una cubierta para la acumulación de capital privado bajo el estandarte del orgullo nacional. Von der Leyen y Mensch no están construyendo una IA europea para el pueblo europeo. Están construyendo una IA europea para el capital europeo. Y la clase trabajadora europea pagará por ello con sus impuestos, sus datos, sus trabajos y sus futuros. Cada euro que se destina a subvencionar una gigafábrica privada de IA es un euro que podría haber ido a vivienda pública, salud, educación o transporte. Cada hora que los investigadores pasan optimizando algoritmos para ingresos publicitarios es una hora no, dedicada a resolver los problemas reales que enfrentan los trabajadores, el cambio climático, las crisis de vivienda, la atención médica inadecuada, el acortamiento de la jornada laboral. El proyecto de soberanía de IA es una transferencia masiva de recursos públicos a intereses privados, justificada por retórica nacionalista y sostenida por la exclusión de los trabajadores de las decisiones que afectan sus vidas. La pregunta no es si Europa necesita su propia IA. La pregunta es si la humanidad necesita el capitalismo. Y la respuesta a esa pregunta es no.